En este video complemento el procedimiento del tratamiento de datos para análisis de riesgo-rendimiento a partir de históricos de precios. Lo primero que debo decirles es que antes de ver este video es importante que revise información sobre las funciones de distribución de probabilidad, particularmente la función normal. Bien, para construir este tratamiento lo que voy a hacer es construir una escala de posibles rendimientos. Inicialmente voy a trabajar con los rendimientos de Booking. Para eso voy a construir una escala de la siguiente manera. Correr esto por acá. Voy a arrancar con el valor mínimo y luego voy a ir construyendo una escala de la siguiente manera. Primero voy a restar 3 desviaciones estándar. Nótese que estoy dejando un renglón de por medio. Primero 3, luego 2, luego 1. A la final, digo aquí, voy a colocar el promedio y luego voy a hacer lo mismo, esta vez sumándola. Entonces nótese que lo que va a pasar es que voy a tener escalas de rendimiento desde el rendimiento más bajo hasta el rendimiento más alto y van a estar distribuidas en función de la desviación estándar. Este mínimo, entonces lo estimo, igual mínimo y selecciono los datos, y el máximo, lo que estoy observando allí es cuál es el rendimiento mínimo observado en el histórico y cuál es el rendimiento máximo observado en el histórico. Luego, pues esa escala que voy a construir pues va a ir desde el valor más pequeño que puedo obtener hasta el valor más grande que puedo obtener. Arranco aquí, coloco en el promedio pues el valor que nos dio en el promedio y empiezo a moverme en la escala hacia abajo, restando una desviación estándar. Otra vez, restando una desviación estándar. Promedio menos 2 por la desviación estándar. Promedio menos 3 veces la desviación estándar. Configuro para que me dé el mismo número de decimales, 4. Y continúo con mi escala hacia arriba, hacia el lado positivo, sumando una desviación estándar. Promedio más 2 desviaciones estándar. Promedio más 3 veces la desviación estándar. Configuro decimales. Estos espacios que quedan en blanco los vamos a diligenciar de la siguiente manera. Voy a tomar el valor inmediatamente anterior y le voy a sumar entre paréntesis la diferencia. Vamos a marcar 2 paréntesis aquí. La diferencia entre el valor de adelante menos el valor de atrás, y esto lo vamos a dividir en 2. Lo que hacemos es, de una manera equidistante, encontrar, digamos que, un punto adicional en la escala. Esta fórmula la puedo copiar y pegar en cada uno de los espacios que tengo en blanco. Nótese que lo que tengo es una escala desde menos 17 hasta 21, constituida hasta por 17 datos diferentes. Bien, lo que sigue es estimar la frecuencia. La frecuencia es la forma en que vamos a contar cuántos datos se encuentran en el histórico desde el valor iguales o menores a menos 17.26, será el primer valor, y luego vamos a contar cuántos hay menores o iguales a menos
11.46 y hasta aquí, es decir, cuántos datos hay entre este rango, cuántos datos hay en este, cuántos datos hay en este. Eso es lo que va a hacer la función frecuencia, contar cuántos datos hay hasta el valor que estamos observando. Tengan cuidado entonces del procedimiento. Estoy seleccionando todas las celdas donde espero encontrar los datos, escribo la función frecuencia y me pide dos parámetros. Datos que corresponderán a todos los históricos, punto y coma, y grupos que corresponden a la información que tengo, digamos que hemos construido hasta ese punto. Los grupos pues son este conjunto de datos que terminan siendo pues, los grupos donde voy a contar. Atentos, note que no he dado el enter. Para poder completar esta función, dado que es una función de tipo matricial, tengo que decirle a Excel Control Shift Enter para que él estime correctamente la frecuencia. A la final, lo que tengo es que él ha contado cuántos datos hay entre cada uno de los rangos que le he definido. En total tengo los 2527 datos que deben corresponderse a los rendimientos observados. Después de estimar esta frecuencia, esto lo conocemos como la frecuencia absoluta, vamos a estimar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la estimamos con la cantidad de datos dividido entre el total de observaciones. Fijo la celda para que no se mueva y arrastro. Lo que estoy calculando allí es qué porcentaje de los datos que observo corresponden a cada uno de esos rangos. En términos prácticos, lo que estoy diciendo es que existe una probabilidad del 26% de que el rendimiento se encuentre en este rango particular, de menos 0,1085 hasta 1,067. Está dado aquí, en este valor. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada se va a estimar el primer dato tomando exactamente el mismo valor de la frecuencia relativa, pero para el siguiente vamos a sumar y ir sumando los valores. Entonces fíjese que lo que estamos diciendo es que si existe una probabilidad de 0.04% que el valor sea igual o menor que menos 1728 y existe una probabilidad que el rendimiento sea igual o menor a menos 11.46, pero que esté entre menos 17, 28, 19 y 11, 46, 38, la probabilidad es de 0.08, pues la probabilidad que esté entre menos infinito, el valor más pequeño, hasta menos 11.46 es de 0.12, porque está incluyendo las probabilidades de los dos valores. Aquí la probabilidad que el valor esté entre menos 11,46 y menos 5,64 es de 0,44%. Esta sumatoria incluye la probabilidad de todos los valores, incluso valores menores a este. Eso es la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada también la asociamos o la interpretamos como la probabilidad acumulada o como la función de probabilidad acumulada. Esto nos sirve luego para definir en términos de probabilidades. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el rendimiento esté entre menos 1.8097% y una desviación estándar 2.0268%? ¿Cuál es la probabilidad que el rendimiento se encuentre en ese rango? Esa probabilidad la podemos estimar de la siguiente manera. Vamos a identificar en las funciones de distribución, en la frecuencia acumulada, vamos a encontrar el valor que corresponda, y aquí quiero tener cierta claridad,
que corresponda a los valores que estén entre menos 1,897 y menos 1,859, a este valor. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, como esta probabilidad o ese 24,10% representa las probabilidades que existen desde que el valor sea lo más chico posible, el menos infinito, hasta el menos 1,89. Lo está incluyendo ahí, lo está sumando ahí. Entonces vamos a tomar ese valor, menos, y vamos a tomar también el valor de correspondiente al del 2,0284, que correspondería al 90,07. Esta diferencia representa la respuesta a mi pregunta, a la probabilidad el rendimiento esté entre los dos valores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que usted puede decir que eh, con el 66% de probabilidad el rendimiento se encontrará en ese rango. Ya tiene un nivel de probabilidad para poder medir la certeza. Por último, lo que vamos a hacer es insertar una gráfica que permita hacer, digamos que el análisis y compararlo con la función de distribución normal. Para eso voy a decirle insertar gráfico de dispersión. El cuadro me aparece en blanco si selecciono una celda en blanco. Esto me permite controlar los datos. Le digo seleccionar datos, agregar valores en X. Serán estos posibles rendimientos que tomamos, y valores en Y corresponderán entonces a la frecuencia relativa. Esta gráfica que nos está presentando, nótense, tiene una forma acampanada que es relativamente simétrica, que podríamos asociar con una función de distribución normal. Sin embargo, no es exactamente igual, y existen eh, discrepancias entre los datos reales y la función de distribución normal, y eso permite aproximar un poco cuál debe ser el comportamiento de o el análisis en términos de probabilidad de una variable como el rendimiento. Espero sea claro el procedimiento, y nos veremos en la próxima.